Bienvenidos a los estudiantes de fisiopatología. En esta oportunidad vamos a revisar los aspectos centrales sobre el síndrome vascular periférico. Vamos a tratar de comprender la fisiopatología de los fenómenos tromboembólicos y sus implicancias clínicas. Distinguir las diferencias clínicas entre la insuficiencia arterial y la venosa, haciendo énfasis en los cuadros agudos. Entonces es clave entender cuáles son los elementos centrales de la insuficiencia vascular para poder comprender qué exámenes complementarios se deberían realizar. Algo básico, el émbolo es una partícula que se mueve y va circulando, viajando por el torrente sanguíneo hasta que en algún momento queda parada debido a la obstrucción en los vasos más pequeños, de tal manera que el émbolo queda allí atrapado, ocasionando toda la complejidad clínica que derive de esa obstrucción. El trombo es un coágulo sanguíneo que se forma en la pared de un vaso y continúa en un crecimiento progresivo hasta llegar a obstruir el flujo sanguíneo. Si bien es cierto que este trombo podría desprenderse y causar émbolos. Voy a lanzar una serie de enunciados para que los analicen y veamos cuáles parecen correctos. La mayoría de los émbolos son coágulos sanguíneos y se forman en el corazón, sea en la cámara cardíaca o en la superficie valvular. Los émbolos de grasa se forman en la médula ósea de huesos fracturados y en cirugías estéticas por liposucción o aspiración. Los émbolos aéreos pueden formarse en el pulmón traumatizado. Y de los émbolos de líquido amniótico pueden producirse durante el parto. Todos son correctos. Vamos a ejercitar algunas diapositivas que hablen sobre un ejercicio de evaluación, el cual por supuesto será de autoevaluación. Después de haber revisado esto, y siendo esto un ejemplo de cómo podría ser su evaluación, ¿qué elegirían ustedes? Ok, esta es la respuesta. Todos son correctos. ¿Cuál es la fisiopatología del problema? En realidad, la palabra clave o el enunciado clave es que cuando hablamos de estos eventos, hablamos de una forma exagerada de hemostasia, la cual predispone a la trombosis y la embolia. Los trastornos de la hemostasia pueden dividirse en dos tipos claramente diferenciados de problemas. Uno que producen una exagerada hemostasia o hipercoagulabilidad y otros que por el contrario dan un defecto en la hemostasia o los procesos de coagulación y generan trastornos hemorragíparos. En esta oportunidad vamos a hablar de estos primeros, de aquellos que producen una exagerada hemostasia o hipercoagulabilidad. Estos problemas pueden deberse a una mayor actividad plaquetaria, pueden deberse a un aumento de la coagulación, pueden deberse también a trastornos vasculares o a las alteraciones del flujo. Y por lo tanto los trastornos hemorragíparos serán básicamente los mismos, pero funcionando al revés, que los revisaremos cuando llegue su momento. Entonces, repasemos ahora secuencialmente estos mecanismos. ¿Qué mecanismos producen eventos trombóticos y emboliformes? Habíamos dicho que el primer grupo son un estado de hipercoagulabilidad que se deben a una mayor actividad plaquetaria o un aumento de la actividad de coagulación. El segundo, a alteraciones en el flujo. Y tercero, en las alteraciones vasculares endoteliales. Estos tres grupos de problema, los estados de hipercoagulabilidad, las alteraciones en el flujo y las alteraciones vasculares endoteliales,
Y las alteraciones vasculares endoteliales son aquellas que conocen como la triada de Virchow, que suele ser una pregunta clásica en los exámenes. Bien, veamos ahora estos estados de hipercoagulabilidad con mayor detalle. Uno de los mecanismos por el cual se produce es debido a una mayor actividad plaquetaria. Esta mayor actividad plaquetaria puede obedecer a dos tipos de trastornos. Uno, aumento en el número de plaquetas, o dos, un aumento en la función plaquetaria. Entonces, ¿por qué se eleva el número de plaquetas? Analizando el primer punto. Cuando hablamos de una elevación de plaquetas, hablamos prácticamente de una elevación muy alta. Aquí en la parte superior ustedes ven que el recuento de plaquetas puede elevarse a tal magnitud que realmente representar un serio fenómeno que genere estos, la trombocitosis elevada, pueden ser de origen primario y de origen secundario. Cuando hablamos de un trastorno primario, hablamos de un trastorno mieloproliferativo, es decir, está generado en la fábrica, es decir, en la médula, a nivel de las células madre hematopoyéticas. Estos trastornos se producen por defectos en el receptor de la trombopoyetina que causa aumento de la trombopoyetina libre. Y la clínica será esto que estamos hablando, trombosis y émbolos. Trombosis, que después podría llevar a fenómenos hemorragíparos, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, accidentes cerebrovasculares, trombosis de la vena porta y hepática, palpitaciones y ardor en los dedos, serían algunos de los componentes clínicos que se podrían esperar. Los eventos secundarios se deben a alguna patología y que como consecuencia de esta patología la trombocitosis sea secundaria a estas alteraciones. Podríamos clasificar en dos grupos de alteraciones secundarias. La primera, derivada de un daño tisular secundario, y la segunda, derivada de padecimientos inflamatorios crónicos. El daño tisular secundario podría implicar todo aquello que implica trauma, cirugía, una infección severa, cáncer y también un traumatismo. Cuando hablamos de los padecimientos inflamatorios crónicos, podríamos referirnos a una artritis reumatoide juvenil, a la enfermedad de Crohn, entre los ejemplos más clásicos. La clínica en estos casos será los derivados a la enfermedad subyacente, además de los eventos tromboembólicos, por supuesto. ¿Y a qué se debería la mayor actividad plaquetaria? Acabamos de estudiar a qué se debería el mayor número de plaquetas. ¿Pero a qué se debería la mayor actividad plaquetaria? Esta es una pregunta que ustedes deben considerar seriamente. Básicamente, a un aumento de la sensibilidad de las plaquetas a factores que causan mayor adhesividad y agregación. También a alteraciones en el flujo y daño endotelial. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué lleva a que se generen estos eventos? Rara vez como resultado de un desorden primario y más frecuente como una alteración secundaria. Entonces, ¿cuáles son estas causas secundarias que aumentan la sensibilidad de las plaquetas que representan las principales causas? Primero, hay causas no traumáticas y hay causas traumáticas. Las causas no traumáticas podrían ser aterosclerosis, diabetes mellitus, tabaquismo, aumento de los niveles de lípidos y colesterol, infecciones y vasculitis. Y las causas traumáticas, la aplicación de catéteres arteriales y o venosos, traumatismos y o grandes cirugías. El aumento de la actividad de la coagulación, cuando hablamos de trastornos primarios genéticos, básicamente están explicados por mutaciones genéticas. En el factor 5, la protrombina, donde el factor 5 mutante no puede ser inactivado por la proteína C.
Los trastornos secundarios o adquiridos que aumentan la actividad de la coagulación podrían ser el aumento de factores procoagulantes y la disminución de los factores anticoagulantes. Estos trastornos podrían ser por una éstasis por reposo, y este reposo tendría que ser prolongado, lo cual causa acumulación de los factores de coagulación activados y de las plaquetas. Ejemplos: infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, eh, postquirúrgicos, cáncer, pacientes que están inmovilizados, síndromes de hiperviscosidad como la policitemia o glóbulos rojos deformados como ocurre en la anemia falciforme. Pero también pueden haber un aumento de la actividad de coagulación por estados hiperestrogénicos, como el consumo de anticonceptivos orales, el embarazo puerperio. Entonces, estamos repasando estos factores que producen aumento de la coagulabilidad. Uno, hemos dicho que se debe a un problema de plaquetario. Hemos dicho que estos pueden ser por un mayor número de plaquetas o mayor actividad de plaquetas. El otro mecanismo grande es aumento en la actividad de coagulación. Y estamos diciendo que unos son trastornos primarios o genéticos y otros son trastornos secundarios o adquiridos. Los trastornos primarios o genéticos pueden producir trombosis venosa, así como los trastornos secundarios o adquiridos. Y estas son las imágenes características cuando estamos viendo una trombosis venosa. Como ustedes pueden ver, vamos a repasar en breve la clínica, pero es muy fácil reconocer cuando el problema está localizado a este nivel. El síndrome antifosfolipídico se relaciona con autoanticuerpos inmunoglobulina G dirigidos contra fosfolípidos de enlace a proteínas, lo cual aumenta la actividad de la coagulación. Las características de este síndrome antifosfolipídico son trombosis arterial, trombosis venosa, pérdida fetal recurrente y trombocitopenia. Entonces, fíjense que podemos reconocer el síndrome antifosfolipídico por la trombocitopenia, pérdida fetal recurrente y una trombosis que puede ser arterial o venosa. Los trastornos primarios, como trastornos de hipercoagulabilidad y los trastornos secundarios asociados a enfermedades inflamatorias como lupus, son las explicaciones de este problema. Ya saben ustedes que el trastorno primario idiopático no se logra identificar la causa. Ahora bien, cuando ocurre una trombosis venosa de la pierna, que se observa aproximadamente en el 50% de estos pacientes que presentan este síndrome, la mitad de ellos podría desarrollar un tromboembolismo pulmonar. Otro grupo va a desarrollar una trombosis arterial que afecta el cerebro en el 50% de los casos y determina un accidente cerebrovascular. Los mecanismos implicados son que los anticuerpos interfieren en la regulación de la cascada de la coagulación. El segundo, que la unión de anticuerpos a células endoteliales causa secreción de citocinas que estimulan la coagulación y agregación plaquetaria. El tercero, los anticuerpos se dirigen a una proteína sérica de enlace a fosfolípidos que funcionan como un anticoagulante. Bien, estudiemos ahora las alteraciones del flujo. ¿Qué tipo de alteraciones conllevan este problema? Básicamente, hay que analizar los mecanismos que determinan esto. Entonces, podríamos decir, o es un problema de turbulencias o es un problema de éstasis. Cuando hablamos de turbulencia, este tipo de alteración en el flujo causa lesión o disfunción, ya sea endotelial, pero también podría causar una lesión o disfunción endocárdica. Es decir, la turbulencia podría producir una trombosis arterial y o cardíaca. Esto se determina por la activación de los efectos celulares y producen movimientos contracorriente y secundariamente éstasis. Cuando
me refiero al endocardio, hay que comprender que las células endocárdicas son similares tanto embriológicamente como biológicamente a las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Por ello se comportan de un modo similar. Bien, entonces habíamos dicho que hay un problema de turbulencia o de éstasis. La éstasis, cuando tenemos este problema sanguíneo, se evita la dilución de los factores de coagulación activados por la sangre y retrasan el flujo de inhibidores de los factores de coagulación. Ambos alteran el flujo laminar y como consecuencia acercan a los leucocitos y las plaquetas al contacto con el endotelio o endocardio, aumentando la adhesividad. ¿Qué causas desencadenan las alteraciones en el flujo? Flujo turbulento. Las alteraciones estructurales del corazón y las arterias, las estenosis, comunicaciones anómalas, válvulas protésicas, etcétera, son básicamente este evento, el flujo turbulento. El flujo estático generalmente se presenta en elementos venosos. Ejemplo clásico son las dilataciones varicosas. Entonces, cuando hablamos de un flujo turbulento, generalmente estamos hablando de algo que ocurre en el corazón y en las arterias. Hay turbulencia por algún problema estructural. Cuando hablamos de un flujo estático, las alteraciones de las venas como las dilataciones venosas y como consecuencia lo que se esperaría sería éstasis. Ahora hablemos del daño endotelial, que sería el tercer mecanismo de la tríada de Virchow. Entonces tendríamos que ponernos a analizar qué produce el daño endotelial. Aquí también podemos hablar de eventos no traumáticos y como ustedes verán, estamos prácticamente repitiendo algo que habíamos dicho antes. Patologías como diabetes mellitus, hábito de fumar, aumento de los niveles de lípidos y colesterol en la sangre, infecciones como la sepsis y la coagulación intravascular diseminaria, vasculitis primarias y secundarias. Y causas traumáticas. Aplicación de catéteres arteriales y venosos, traumatismos y o grandes cirugías. Entonces, estas son las causas que producen daño endotelial. La pregunta es, ¿podríamos diferenciar entre la clínica en una insuficiencia arterial y venosa? Pues ahora vamos a dirigirnos a analizar esto. Primero debemos recordar que una insuficiencia arterial es un conjunto de signos y de síntomas producto de la incapacidad del sistema arterial periférico para llevar un aporte adecuado de sangre para los requerimientos de los tejidos. Una insuficiencia venosa es la incapacidad de conducir un retorno de sangre venoso hacia los grandes vasos y el corazón. División. Podríamos dividir estos trastornos de acuerdo al vaso afectado, como acabamos de mencionar, una insuficiencia arterial, una insuficiencia venosa, de acuerdo a la evolución aguda o crónica, y nos vamos a enfocar principalmente en los cuadros agudos. Es importante estudiar estos problemas porque cuando hablamos de una insuficiencia arterial se observa una incidencia del 0.5% anual y una prevalencia del 1% de la población adulta mayor de 40 años. Cuando hablamos de una insuficiencia arterial, predomina en varones en una relación de 3:1 sobre las mujeres. La embolia arterial aguda presenta un riesgo del 5 al 25% de pérdida de la extremidad afectada y un incremento del 25 al 30% en la mortalidad intrahospitalaria. La enfermedad cardíaca es causa del 50% de estos decesos. La insuficiencia venosa tiene una incidencia del 2% anual y una prevalencia del 10% de la población adulta mayor de 40 años. Predomina en mujeres con una relación de 4 mujeres por cada varón. Bien, ahora vayamos a analizar un poco los elementos diferenciales entre uno y otro. Entonces, una insuficiencia arterial aguda es un fenómeno súbito
que altera el flujo arterial a los tejidos u órganos afectados. Las causas: émbolos, trombos, traumatismos o espasmos arteriales por cateterización arterial. Si uno solamente utiliza los conocimientos previos sobre lo que sabemos sobre la medicina, podría muy fácilmente imaginar cuáles serían las manifestaciones clínicas durante una insuficiencia arterial aguda. Solo piénselo en un momento. ¿Qué pasaría si se produciría esta insuficiencia? Como ahora estamos estudiando semiología y fisiopatología, vayamos relacionando ambos ejercicios de aprendizaje. Vamos a partir inicialmente con los componentes subjetivos, es decir, los síntomas. En este caso, se va a producir un dolor agudo de inicio súbito. Pueden aparecer parestesias, es decir, entumecimiento, hormigueo en la extremidad afectada, debilidad. Ahora, cuando utilizando sus conocimientos previos, ustedes imaginan las manifestaciones clínicas de la insuficiencia arterial aguda, podríamos trabajar en aquello que estamos aprendiendo. ¿Qué habría la inspección? ¿Qué habría la palpación? ¿Qué habría la auscultación? Entonces estaríamos hablando de algo que podemos objetivizar. Entonces, a la inspección, cambios en el color de la piel. Podríamos encontrar extremidades pálidas, cianóticas, piel moteada. Podríamos encontrar una línea bien delimitada donde se está produciendo la insuficiencia arterial aguda. Aquí ustedes pueden ver la piel moteada. Y aquí pueden ustedes diferenciar en una línea bien delimitada la parte afectada. También se podrían encontrar dilataciones venosas incipientes, arañas venosas y varícolas. A la palpación, si hay una insuficiencia arterial aguda, también puedo imaginar lo que encontraría. Y a la auscultación, veamos cada uno de ellos. Palpación. Frialdad. Ausencia de pulsos distales a la oclusión. Y, en eventos más avanzados, pérdida de la función sensorial, refleja y motora. Auscultación. Rara vez puede auscultarse un soplo a nivel del trombo en formación, pero siempre hay que buscarlo. Entonces, debemos estar alerta a un dolor de presentación súbita, un dolor de reposo, una impotencia funcional y cambios de color y temperatura de la piel. No olvide que un paciente con dolor en reposo, impotencia funcional, frialdad, más acrocianosis de un miembro con ausencia de pulsos, el diagnóstico probable sería una obstrucción arterial aguda grave. Necesariamente tenemos que pensar que este paciente va a necesitar internación y tenemos que rápidamente identificar el lugar, una arteriografía convencional que localice la obstrucción y permita su rápido tratamiento o una ecografía Doppler. La clínica puede ser variable. Sin embargo, podría utilizar el sentido común para tratar de imaginar de qué depende la magnitud de los signos y síntomas principalmente. Veamos, la arteria afectada y la velocidad a la que se instala el compromiso arterial parece un elemento importante. ¿Será importante este segundo?
¿Será importante ese tercero? ¿O solo son correctos A y C? ¿O son correctos A, B y C? Son correctos A y C. Bien, si bien es cierto que del sexo del paciente depende más si se tratará de un problema arterial en el varón y venoso en la mujer, aquí la pregunta no es esa. Aquí la pregunta es ¿de qué depende la magnitud de los signos y síntomas principalmente? Y ciertamente la magnitud no depende de este, pero sí de estos dos. Así que analicen con cuidado sus respuestas. Entonces, la clínica es el elemento central para el diagnóstico. El ecodoppler es actualmente la herramienta principal eh, no invasiva en relación a la arteriografía. También se puede utilizar angiotomografía computarizadas y la arteriografía radiológica convencional, que ha perdido relevancia frente a estas otras dos, pero sí siguen siendo útiles, la angioresonancia. Todavía un ejercicio muy importante en el diagnóstico, este examen de laboratorio, pero no se lo dispone como primera mano. En cambio, la clínica, por supuesto que sí, y el ecodoppler a continuación. Bien, ahora hablemos de la trombosis venosa o tromboflebitis. La definición sería un trombo en una vena, pero el componente itis habla de inflamación. Entonces, una respuesta inflamatoria asociada en la pared vascular que lo acompaña. Los problemas venosos también podríamos clasificarlos en dos: una trombosis venosa superficial y una trombosis venosa profunda. ¿Qué les parece esta pregunta de falso verdadero? La trombosis venosa puede ocurrir en una vena superficial. Si esto ocurriera, se considera una enfermedad benigna. ¿Qué les parece este enunciado? ¿Es falso? ¿Es verdadero? Piénselo por un momento. La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque antes se consideraba una enfermedad benigna. Pero hemos aprendido, es más, sobre ese tipo de problemas. Y actualmente vemos que la trombosis venosa superficial genera complicaciones, como la recurrencia de la trombosis venosa superficial, trombosis venosa profunda y en 10 de los pacientes. Por lo tanto, no se engañen. Con relación a trombosis venosa, trombosis venosa profunda, más a menudo en edades inferiores. La trombosis venosa profunda es grave y se complica con embolia pulmonar y episodios recurrentes de... Piénselo por un momento y dígame, en un ejercicio de autoevaluación, ¿qué hubieran ustedes respondido? La respuesta es E. Todos son correctos. ¿Dónde se generan la mayoría de los trombos posoperatorios? Pues básicamente en los senos sóleos o en las venas grandes que drenan los músculos
gastrocnemios. Recuerden que los trombos aislados en la pantorrilla a menudo pueden ser asintomáticos. Y una vez más, tengan cuidado porque no por ser asintomáticos significa que no sean graves. Porque si no se tratan, pueden extenderse a venas más grandes y proximales con mayor riesgo de embolia pulmonar hasta del 90%. Veamos brevemente la fisiología de la trombosis venosa. Estos son los eventos centrales. Éstasis venosa, reactividad exagerada de la coagulación sanguínea, traumatismo vascular, son correctos A y C, son correctos A, B y C. Utilizando sus conocimientos previos y lo que hasta aquí hemos aprendido, sería relativamente fácil responder esto. Ok, son todos correctos. Entonces, veamos la éstasis venosa. La éstasis venosa está favorecida o condicionada por reposo en cama, inmovilidad, lesión medular y patologías que conllevan estas condiciones. Infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva. Fíjense que varios de estos elementos ya los hemos analizado. Shock y obstrucción venosa. También la reactividad exagerada de la coagulación sanguínea, que depende de factores genéticos, estrés, traumatismo, embarazo y la toma de anticonceptivos hormonales, deshidratación, cáncer, el síndrome antifosfolipídico que hemos estudiado y la hiperhomocistinemia. El traumatismo vascular por catéteres venosos permanentes, por cirugías, traumatismos, infección masiva, fracturas de cadera, cirugía ortopédica. El 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda se mantienen asintomáticos. Miren qué porcentaje tan importante y que debemos tener cuidado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el 50% se mantienen asintomáticos? Hemos hecho una pregunta muy parecida hace un tiempo atrás, en esta misma presentación. La vena no se ocluye del todo y existe circulación colateral. ¿Y qué determina fundamentalmente la localización de los hallazgos al examen físico? Bueno, básicamente dónde está localizado el trombo es la razón fundamental. Cuando existen síntomas y signos, se derivan usualmente de un proceso inflamatorio asociado. Estos pueden ser localizados o pueden ser generalizados. También podemos encontrar manifestaciones laboratoriales. Por ejemplo, los localizados cuando estas manifestaciones clínicas se localizan en el trayecto venoso con dolor o alteraciones en la sensibilidad muscular profunda. Signos inflamatorios generales como fiebre y malestar general o alteraciones laboratoriales que me muestren inflamación, leucocitosis, neutrofilia, aumento de la velocidad de sedimentación globular, elevación de otros reactantes agudas como la calcitonina, la procalcitonina, por ejemplo. Esta pregunta también la hemos planteado antes. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes de la localización del trombo? Una pregunta similar a anterior decía, ¿qué se producen en las cirugías? Básicamente la respuesta sigue siendo la misma. Los senos venosos, en el músculo sóleo y en las venas tibial posterior y peronea. La localización es prácticamente la misma. En estos casos, la inflamación afecta el pie y al tobillo,
y son frecuentes el dolor y la sensibilidad en la pantorrilla. La trombosis de la vena femoral produce dolor y sensibilidad en la parte distal del muslo y en el área poplitea. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Por la clínica. Otra vez más, estos métodos como la venografía y la arteriografía han sido, han perdido la importancia y que ahora se utiliza más métodos no invasivos como la ultrasonografía en tiempo real modo D y otros como la medición del dímero D en plasma. ¿Cómo se podrían prevenir estos eventos? Bueno, es importante la deambulación temprana, fisioterapia, evitar posiciones que favorecen el estancamiento venoso, uso de medias antiembólicas, dispositivos de compresión neumática secuencial, elevación de las piernas a 15 a 20 grados, calor local, anticoagulantes. Entonces, los objetivos del tratamiento para la trombosis venosa, ¿cuáles son? ¿Les parece bien este? Prevenir la formación de trombos adicionales, prevenir la extensión y embolización de los trombos existentes, o minimizar el daño en las válvulas venosas. ¿O son correctos A y C? ¿O son correctos A, B y C? Todos son correctos. Entonces, ahora es importante que esto lo hagan bien, porque pueden haberse introducido distractores en su examen para hacer preguntas parecidas a estas. Bien, hasta aquí hemos desarrollado este tema y en las actividades prácticas iremos discutiendo en el contexto de los casos clínicos. Muy bien, nada más por lo pronto y nos reunimos en nuestras actividades en fisiopatología. Hasta pronto.